y es el tema que da nombre a nuestro programa. Le hemos titulado El aeropuerto de los elefantes, acerca de cuando llega Andrés Oppenheimer aquí al CADE en Paracas, en Pisco. Andrés Oppenheimer, para algunos que lo conocen, es un periodista que escribe en el Miami Herald y tiene su programa Oppenheimer Presenta, donde entrevista a distintas personalidades, desde Yuval Noah Harari, al cual ya hemos citado en este programa, y quizás tú has visto su libro, el Homo Sapiens y Homo Deus, que son dos de sus libros, muy famosos, bestsellers. Lo encontramos en cualquier librería, en Bazar Suelo también, por supuesto. Y Oppenheimer ha entrevistado a Yuval, ha entrevistado a distintos premios Nobel de Economía y distintas personalidades y presidentes también, eminencias o desastres en la política. Es un hombre que tiene pues un conocimiento, tiene una visión mediana, ¿no? Él viene de una clase media, media acomodada, ¿no? Ha tenido la suerte de tener una educación muy a la vanguardia de los tiempos, y ha sido también convocado como ponente para el CADE, ¿no? Y dentro de la locución que dio en el CADE, donde se reunió con los empresarios, los más grandes empresarios del Perú y las figuras políticas, pues Oppenheimer llegó por el aeropuerto de Pisco, ¿no? El aeropuerto de Pisco, que con bombos y platillos se había anunciado que iba a ser prácticamente como un motor dinamizador y una vía franca hacia el desarrollo del Sur Chico aquí en la región Ica. Y bueno, Oppenheimer señala que en realidad no había nadie, ¿no? En ese aeropuerto no hay ningún tipo de actividad comercial. Apenas dice que hace algunos meses, en un mes se reportó de que habían hecho su tránsito por dicho medio 7 pasajeros, ¿no? 7 personas, ¿no? 7 personas. Entonces, un aeropuerto con decenas o centenares de millones de dólares de inversión, y para que solamente estén 7 personas haciendo su transitar por esta vía, pues representa importantes reveses económicos, ¿no? Leía, y esto lo recabé también con el diario Gestión, que el presidente o uno de los representantes del empresariado hotelero en Pisco, que hay buenos hoteles, hay muy buenos hoteles, hay de todos los precios. Aquí los iqueños vamos a Pisco a veranear un poco, a Paracas, al Chaco, ya esperemos que pronto vayamos por Carhuas también. Este representante de los hoteleros señaló de que toda esta inversión de este elefante blanco, de este aeropuerto de elefantes, representa prácticamente una pérdida de 20 millones de soles al año. 20 millones de soles al año que se pierden. Entonces, son cifras considerables, y que, bueno, Oppenheimer, si no hubiera sido por Andrés, pues no se hubiera puesto tal vez en el tapete, en la mesa de asuntos y debates próximos, la existencia de tal plataforma de medios como es este aeropuerto en Pisco, a unos cuantos kilómetros de la ciudad de Ica, y que no se usa, ¿no? Y no se usa, ¿no? Y parece que este aeropuerto, porque las cosas no pasan por casualidad, amigos, pareciera que es una grafía, una representación de la situación que está el Perú, ¿no? Existe gran inversión, existe gran crecimiento en algunos sectores, pero
pareciera ser solamente un crecimiento aparente, un crecimiento superficial, cosmético. Y las cuestiones, los fundamentos de fondo, de base, pues parece que no se están acometiendo con el verdadero ímpetu, cautela y precaución y atención de lo que realmente debiera pues ocuparse, ¿no? Parece que eso no está sucediendo así, ¿no? Así que tenemos ahí algunas diapositivas que vamos a pasarlas a continuación. Y la primera diapositiva, por supuesto, ahorita la van a ver en pantalla, es la siguiente, es la del aeropuerto de Pisco, que les había dicho que esa es la noticia. Ajá, esa es una captura del diario Gestión, ¿no? Y lo califican como un elefante blanco, ¿no? Entonces es algo lamentable totalmente, ¿no? En la siguiente diapositiva, algunos pensamientos y reflexiones a esto, ¿no? Había entendido, siempre nosotros aquí en el programa habíamos entendido que hay que leer, hay que innovar, hay que estar la constante búsqueda de información, de conocimientos y de datos, ¿no? Es más, Manuel Vicente Villarán, como ya también se ha citado en este programa, que es un demócrata liberal o conservador según la óptica, es citado en este famoso libro Los 7 ensayos de la realidad peruana de José Carlos Mariátegui, ¿no? Un libro famosillo, lo habrás leído, lo habrás escuchado, ¿no? Y Mariátegui pues rememora y cita a Vicente Villarán, y Vicente Villarán habla de que este es un país de literatos, ¿no? De poetas, qué duda cabe, tenemos un premio Nobel de literatura, de jueces, de magistrados, de políticos, de profesores, pero no tanto un país de lo que realmente necesita y requiere nuestro país, ¿no? Un país de navegantes, de comerciantes, de ingenieros, de arquitectos, de artífices, que puedan tomar ese sustrato de datos dispersos, de ahora Big Data, ¿no? Y que puedan interconectar todos estos datos y llevarlos a la acción, ¿no? Entonces me encontraba por ahí navegando y un jurista español, Mario Senovilla, decía: el gran objetivo del conocimiento es la acción, ¿no? El gran objetivo del conocimiento es la acción. Entonces necesitamos actuar, ¿no? No solamente ver al conocimiento como pues una pieza o una reliquia paleolítica en el Museo de la Memoria, ¿no? Sino más bien ver a nuestra memoria como una suerte de laboratorio, ¿no? Donde los conocimientos no sean objetos a los cuales tenemos que adorar o simplemente pues sacarle el polvo de nuestra piel y nuestros cabellos, sino más bien esos datos deben ser líquidos. Al hablar de líquidos estoy hablando de que deben ser transmutables, deben ser trabajables, deben ser utilizados para justamente la acción, ¿no? Entonces, Mario Senovilla dice eso, ¿no? El gran objetivo del conocimiento es la acción. Y por supuesto, ¿no? Un conocimiento sin acción es un elefante blanco, ¿no? Un conocimiento sin acción es un elefante blanco, ¿no? Y este elefante blanco del aeropuerto de Pisco, que por ahí ya seguro saldrán los medios oficiales y saldrá, cómo no, el Estado a dar alguna respuesta ya a la luz del media training, a la luz de armar los argumentos para que puedan ser creíbles, de que esto no se ha avanzado por diversos motivos, pero la verdad es que ya ha sido inaugurado hace un año y todavía no se oye, padre, todavía no vemos resultados, ¿no? Entonces hay que ver cómo
podemos viabilizar estos recursos y realmente puedan ser de utilidad, ¿no? En la siguiente diapositiva colocaba una foto del Aeropuerto Internacional de Juliaca, ¿no? En esa siguiente diapositiva. Esa diapositiva del Aeropuerto Internacional, ¿por qué lo pongo? Porque Juliaca es más o menos la misma situación que tiene aquí en la región Ica-Pisco, ¿no? Juliaca es una provincia que está fuera de Puno, a unos 45, 50 minutos, y casi igual la distancia que lo separa de la capital de la región, y es otra cosa, es otra realidad. Tuve la suerte de poder ir a trabajar por una semana allá en la región de Puno, a ver unos proyectos, y es otra cosa, ¿no? Hay una actividad comercial, la ciudad de Juliaca es prácticamente tan igual como lo puede ser la ciudad de Puno, con un desarrollo comercial, de los servicios, de las vías, pues tan igual como la capital de la región, ¿no? Entonces es algo que realmente debiéramos replicar, ¿no? Y cómo Juliaca ha encontrado ese desarrollo, ¿no? Debiera ser habríamos que hacer un benchmarking, ¿no? Sacar las buenas prácticas de cómo se han realizado las cosas allá en la ciudad de Juliaca, ¿no? Eso es muy interesante, ¿no? En la siguiente diapositiva hay una pequeña foto, quizás no se ve con atención, pero les explico un poco, ¿no? Cuando estuve en la ciudad de Puno pude apreciar de que la mayoría de las casas eran grandes, eran muy grandes, ¿no? Bueno, eso por ahí me lo explicaron, y también con algunos docentes que los llevaba también por allá, de Los y de otro lado, que ya habían visitado muchos años antes la ciudad, y ha habido por supuesto un crecimiento, pero parecía esta ciudad de Puno una gran ladrillera, ¿no? Una ladrillera gigante, ¿no? ¿Por qué? Porque todas las casas, casi todas las casas son de ladrillo, y no son de un piso, todas son casi de 2 pisos para arriba, ¿no? De 2 pisos para arriba. Y esto me hace ver el concepto que tiene el puneño, que tiene el aymara, el mestizo de esta zona, de nuestro país, nuestros conciudadanos, el sentido y la visión que tienen del progreso, ¿no? Anteponen, por supuesto, el valor del progreso a el esteticismo, ¿no? A la estética, o hacia lo que tienen que mostrar a otro lado, ¿no? Entonces, tú ves casas de 3, 4, 5 pisos sin terrajear, ¿no? Y tienen las lunas bien hechas, entonces plata no les falta. Quizás por diversas razones no tarrajean sus propiedades, pero pueden tener múltiples razones, las lluvias, pero en otras ciudades no he visto esto. Pero yo entiendo que el espíritu va más por ese lado, ¿no? Hay una anteposición del valor de progreso, y al hablar de progreso en un determinado nivel estamos hablando de un progreso material, de un desarrollo infraestructural, como es por supuesto la misma propiedad privada, que se puede graficar de manera muy simple en nuestra propia vivienda, ¿no? Entonces, esta es una ciudad de este tipo, ¿no? Qué duda cabe que Puno tiene aún mucho potencial. Recordemos que hace un mes aproximadamente ha salido una noticia en los diversos medios de comunicación donde Puno tiene, pues, el mayor yacimiento de litio de esta parte del globo, ¿no? El mayor yacimiento de litio. Y el litio ahorita es como el oro blanco, ¿no? Se usa tanto para las computadoras, para la pantalla por la cual tú estás viendo esto, o otros dispositivos electrónicos, ¿no? Entonces esa es la ciudad de Puno, ¿no?
Entonces, ahora, no solamente esto ha pasado en esta semana, ¿no? Estábamos hablando del CADE, estábamos hablando de que Andrés Oppenheimer llega y tiene que llegar un argentino o un argentino estadounidense a decirnos que nuestro aeropuerto está mal y recién ahí tomamos la atención, ¿no? Esto me hizo, en el marco de estar leyendo este librito que tenemos acá, La certeza absoluta y otras ficciones. Es una edición muy básica que ha sacado la National Geographic hace ya bastante tiempo. Y revisando un poco los conceptos de estadística, ¿no?, que también por trabajo necesito resolver, estaba viendo que en nuestro país pues tenemos quizás un poco la tendencia a literalizarlo todo, ¿no? A hacer un análisis meramente textual de las cosas, muchas veces no teniendo en cuenta el factor cuantitativo, ¿no? O sea, vamos por un análisis cualitativo de las cosas y no cuantitativo, ¿no? Es así que se produce el fenómeno que algunos llaman como el anumerismo, ¿no? El hecho de no tener una comprensión, y más que no tener una comprensión, no es porque no querramos, sino por el nivel educativo en el cual el sistema nos ha llevado fundido, y pues simplemente porque no tenemos esa costumbre, ¿no? Entonces, ya había salido un estudio que establecía que en el Perú tenemos conocimientos de computación, los tenemos, ¿no? Están dentro de las variables, digamos, promedio de los países de la OCDE, ¿no? Estos países que forman este gran grupo de países desarrollados o que están en vías de desarrollo, están buscando un nivel alto para su población y para todo lo que representan como Estado, como instituciones, ¿no? Entonces, en computación estábamos bien, pero por ejemplo en el caso de la interpretación de gráficos estadísticos, pues aún nos faltaban brechas que poder terminar, ¿no?, que poder concluir, ¿no? Entonces, en ese sentido es que en el CADE hace su exposición, su primera exposición en el CADE, la ministra de Economía María Antonieta Alba, ¿no?, una chica muy joven, contemporánea a nosotros. Y me da gusto ver a alguien tan joven y que esté acometiendo con gran esfuerzo pues esta cartera muy importante, ¿no? Hay que tener en cuenta que en la sociedad está formada tanto por partidos políticos, por asociaciones, sociedades civiles, el empresariado, la empresa privada, los sindicatos y algo que últimamente se está perdiendo, la academia, ¿no? La academia entendiendo como un ente, una institución o un grupo de instituciones que representan grupos de profesionales, de colegiados especializados en determinada materia, ¿no? Si yo quiero hacer una renovación, por ejemplo, como está proponiendo el Estado, una reforma judicial, ¿no?, y por lo cual ha pedido o está vendiendo votos soberanos para poder hacer toda esa implementación, esa digitalización del expediente judicial, que es muy importante en nuestro país, ¿no? Entonces tengo que consultar a la academia, ¿no? La academia son los eruditos, los forenses, los doctrinarios, los estudiosos del quehacer, en este caso del derecho, del sistema judicial, los abogados, los peritos, los profesores. Entonces, el concurso de estos en la toma de decisiones es absolutamente fundamental, ¿no? Así como también pedir la opinión de la sociedad civil, del empresariado,
de los partidos políticos, de los sindicatos, etcétera, ¿no? No podemos perder de lado eso, el lado de la academia, ¿no? Parece que ahí olvidamos eso, ¿no? Y pues entendemos que la resolución de problemas nacionales, regionales, que en sí problemas que competen a una determinada circunscripción territorial y poblacional, tienen que ser consultados con la academia. Al hablar de la academia estoy hablando pues de los conocimientos teóricos, los conocimientos científicos, los conocimientos o datos contrastados con la estadística y con otras cosas, ¿no? Entonces necesitamos eso, ¿no? Entonces María Antonieta Alba da una exposición y como lo hicimos aquí en el programa con la exposición del representante, el máximo representante de la SUNEDU cuando pues han no dado el licenciamiento a la única. Hemos sacado aquí unos screenshots del canal del Estado de las diapositivas, algunas de las diapositivas que ha utilizado la ministra de Economía, ¿no? Que qué duda cabe, el Ministerio de Economía es la Academia del Estado. El Ministerio de Economía es la Academia del Estado. Se encuentran, qué duda cabe, hay grandes profesionales en los demás ministerios, pero la Academia del Estado, del aparato estatal, de todo el eje burocrático, es pues el Ministerio de Economía, ¿no? Entonces vamos a analizar cuáles son estas propuestas o diapositivas que nos ha mostrado María Antonieta, ¿sí? Sí, entonces ahí tenemos la diapositiva, ¿no? En esta diapositiva, pues tenemos, hace una presentación general, ¿no? Una presentación general de cómo se encuentra el Perú en la región. La primera parte, el Producto Bruto Interno, el famoso PBI, ¿no? Que a veces es un referente importante para poder conocer y comprender el estado económico de un país, pero como ya hemos citado, no es suficiente, ¿no? Hay que cruzarlo con el coeficiente de Gini, con la tasa de alfabetismo y también pues con el índice de desarrollo humano del Banco Mundial, ¿no? Pero acá en el caso del Producto Bruto Interno, buscan todo presentar los datos y se dan cuenta en un promedio, ¿no? Dice la variación porcentual real anual, el promedio del 2000 al 2018, ¿no? Son casi 2 decenios, ¿no? Y Perú está en primer lugar con un 4.9, casi un 5%, ¿no? Entonces, son datos que están presentando ahí, ¿no? La deuda pública también en el 2018 es un promedio en cuanto al PBI de un 23.7%, ¿no? El déficit fiscal, que el déficit fiscal simplemente es cuánto voy, digamos que gastando, ¿no? Porque yo estoy en un déficit fiscal cuando estoy gastando más de lo que realmente produzco, ¿no? Entonces estamos en un déficit fiscal obviamente comparable al PBI de un 0,3%, ¿no? Es el más bajo aquí de los países que se nos muestra en el gráfico de María Antonieta Alba, ¿no? Veo saludos de todos los amigos que nos están viendo. Saludos para nuestra productora Stephanie Garayar, que nos está saludando también, y a todos los que nos están sintonizando. Algunas palabras, por supuesto, aquí quisiera leer del caballero Osvaldo Sarmiento. El problema que el Estado no difunde la publicidad de existencia de este aeropuerto. Las personas no saben siquiera que existe, ¿sí? No sabemos siquiera que existe este aeropuerto, ¿no? Y no lo sabemos porque ni siquiera se usa, ¿no? Ahí es un factor que el Estado debe promover, ¿no? Seguimos con este gráfico, ¿no? Y en el ámbito de inflación también es 2.7%, muy bajo en la región. En suma, la ministra nos está diciendo de que en economía estamos bien.
Economía, de manera macroeconómica en la región, estamos muy bien, ¿no? La siguiente diapositiva va a mostrar justamente, por ahí algunos han tenido una posición en contrario con referencia a la emisión de estos bonos soberanos. Bonos soberanos son simplemente deudas, ¿eh? O sea, están buscando préstamos, ¿no? O sea, yo te vendo un bono soberano, me vas a prestar tanto dinero y tú te haces acreedor de mí, ¿no? De la deuda. Ese es un bono soberano simplemente, están buscando dinero, ¿no? Y María Antonieta, en su alocución, dijo de que le fue muy bien, que habían llevado una X cantidad y les habían pedido mucho más de los bonos soberanos que ellos habían llevado. Bueno, eso está bien, pero tampoco no es tan bueno, ¿no? En cuanto al riesgo país, que es algo como el doing business, algo como este indicador del Banco Mundial para hacer negocios en el país, si es bueno o es malo, el riesgo país, estamos pues, no estamos tan altos, estamos en un 105 puntos, ¿no? Dentro de ese riesgo país, ¿no? En la siguiente diapositiva entra ya en el punto número 2, impulsar la competitividad del país, de nosotros como nación, ¿no? Y hay 4 puntos fundamentales, ¿no? La institucionalidad, la infraestructura, el dinamismo empresarial y el capital humano, ¿no? En cuanto a la institucionalidad, vamos a pasar en el siguiente cuadro, aumentar la calidad del gasto público. Bueno, vamos a volver al anterior para tener una visión macro, ¿no? Vamos a volver al anterior. Ahí en impulsar la competitividad. En el ámbito de institucionalidad, puede ser un concepto muy abstruso o muy vago, ¿no? Pero simplemente lo que se refiere es de que se respeten las instituciones, ¿no? Es la imagen y la legitimación que tienen las instituciones, como la justicia, como el respeto a las normas y a las leyes que tiene el ciudadano ante estas, ¿no? Y en nuestro país, qué duda cabe, tenemos el caso de los cuellos blancos, que ha llevado a un nivel paupérrimo de credibilidad en la justicia. Bueno, por ahí Domingo Pérez como que se enarbola para poder empalmar esta alicaída imagen. El caso, hablar también de instituciones es hablar, por supuesto, de aquella que puede graficar aún más qué es el Perú y qué es la democracia en el Perú, como nuestro Congreso, ¿no? Por mucho que nos quejemos, por mucho que lancemos gritos al cielo, la representación en realidad de la democracia es pues también el Congreso de la República, ¿no? Y ya hemos visto que ha terminado, cómo ha terminado, ¿no? ¿Cuántos han aprobado y hemos aprobado la disolución de este Congreso, ¿no? Una disolución que no causó desilusión, ¿no? Entonces, eso es la institucionalidad, ¿no? Infraestructura, dinamismo empresarial y capital humano. Entonces, vamos ahora sí con la siguiente diapositiva, donde María Antonieta, donde Mara ha hablado acerca de aumentar la calidad del gasto público, ¿no? Y aumentar la calidad del gasto público, pues vemos ahí que ha habido un incremento de los PIA, que son los presupuestos iniciales que se les da a los gobiernos regionales, a los gobiernos municipales, y que luego a veces hay luego un presupuesto modificado, ¿no? Es decir, yo inicio pues con 100 millones de soles, pero por ahí pido alguna modificación, me dan pues, no sé, 5 milloncitos más, ¿no? 7 milloncitos más, ¿no? Ese es el PIA, el presupuesto inicial de apertura, con ese es el cual inicias, ¿no? Ahora, lo que hablaba la ministra es que existe sí un aumento en del presupuesto, ¿no? Pero no solamente es aumentar el presupuesto, pues no, hay que aumentar la calidad de ese gasto, la calidad de la ejecución de ese presupuesto, ¿no?
¿Por qué no se siente? ¿Por qué no se oye padre? ¿Por qué construimos aeropuertos y nadie los usa? Entonces, hay que pensarlo muy bien, ¿no? Porque, claro, ustedes, por ahí alguien dirá, ¿no? Pero bueno, el aeropuerto ya se hizo y en un momento se va a implementar. Se va a implementar, pero todos esos son bienes materiales que tienen un periodo de vida. Más aún con materiales y herramientas que son o deberían ser de un uso muy específico y de alto riesgo, como es la aeronáutica, ¿no? De torres de control, de maquinarias, que se supone que ya está implementado. Eso tiene un desfase, ¿no? Y ahorita se está envejeciendo, se está deteriorando sin siquiera usar. Ese es el reclamo que se hace, ¿no? Y es ahí donde realmente se debe aumentar la calidad del gasto público, ¿no? Eso es algo fundamental. Entonces seguimos con la diapositiva. La siguiente diapositiva que utilizó Mara es referente a la mejora de la competitividad y la productividad. Que esta especie de estos pilares de competitividad salen del Foro Económico Mundial, ¿no? Y que lo vamos a mostrar a continuación. En la siguiente diapositiva habla acerca de la debilidad institucional, que es uno de los pilares de este pilar general de la competitividad, ¿no? En el siguiente cuadro encontré algo mucho más claro para ustedes, amigos, investigando un poco. En el siguiente cuadro. Ajá, ese es, perfecto. En el siguiente cuadro lo encontré en la página misma del Foro Económico Mundial y pues marca ahí un tanto los puntajes que ha obtenido el Perú, ¿no? Vemos que en cuanto a la institucionalidad, pues estamos ahí con un 40 puntos, vale decir que 0 es lo mínimo y 100 es lo máximo, ¿no? En infraestructura estamos en un 62 puntos. En cuanto a macroeconomía, bueno, vamos bien, ¿no? La adopción de las tecnologías, las TICs, la tecnología de la información y de la comunicación, 46 puntos. Y vamos ahí, ¿no? En promedio, el país está en promedio. En economía, en desarrollos macroeconómicos, estamos bien, ¿no? Pero la macroeconomía no es la microeconomía, ¿no? Y no dicta cómo vive el ciudadano día a día su quehacer, ¿no? Entonces, son datos simplemente a tener en cuenta. Reitero, cuando hemos hablado del caso de Chile, el error y la soberbia tal vez del modelo chileno o la fragilidad del modelo sólido chileno es que se dejaron llevar por las cifras macroeconómicas, por el desarrollo del PBI, pero hay que cruzar esa información. Eso indica una cosa, ¿no? Que, bueno, la gente no se muere de hambre, ¿no? Por lo menos sí. Pero hay otras necesidades que cubrir como Estado y como nación, ¿no? La desigualdad, el coeficiente de Gini, son varias cosas, ¿no? Si solamente fuera que tenemos que incrementar el PBI, hace rato ya se hubiera realizado eso, ¿no? Pero un escenario, un objeto de estudio, tal como es la sociedad, pluridimensional, plurivariable, con vaivenes prácticamente de un nivel de caos 2, ¿no? Entendiendo que el nivel de caos 1 es cuando puedes prever cómo se va a desarrollar, digámoslo así, el fenómeno o la tormenta, pero el caos 2 es imposible. Entonces, es difícil, ¿no? Hay que tomar diversos indicadores y diversas variables. No podemos ser monovariables en el asunto de disertar o poder entender cómo se va a desarrollar una nación, ¿no? Si el PBI está bien, entonces bacán, el país está bien. No es así, ¿no? Se requieren más variables, ¿no? En la siguiente diapositiva,
justamente está hablando de acelerar la inversión pública, ¿no? Justo fue también uno de los puntos que nos llevó a mi equipo y a mí a viajar a Puno para ver algunos proyectos de inversión pública, algunas capacitaciones también al respecto. Y pues hay todavía bastantes proyectos que habían estado durmiendo. La ministra dijo que se ha producido una reactivación de más de 800 obras o proyectos paralizados, ¿no? Y esto ha costado pues un 16.000 millones, ¿no?, de soles. Entonces, habían proyectos paralizados y nuevamente se están poniendo en funcionamiento, ¿no? Bueno, vale decir que toda esta comunicación es política, ¿no? De parte de María Antonieta Alba, ¿no? Buscando dejar, por supuesto, bien el estado de la nación y con toda la esperanza posible, ¿no? Porque qué duda cabe, y es política, ¿no? No creamos que, pues, porque el Ministerio de Economía y Finanzas es la academia, pues van a ser muy académicos los ministros, ¿no? Un ministro es un representante político de la gestión, ¿no? Entonces, la idea aquí de los medios de comunicación y la sociedad civil y gente como nosotros, estimados amigos, es que podamos encontrar. Esto nos indica cuál es la agenda política, ¿no? La agenda política. Ahora hay que ver si se condice o si entra en relación o atiende la agenda social, ¿no? La agenda política, la agenda social. Entonces la idea es que converjan, ¿no? Porque el político puede tener su propia agenda, ¿no? O la gestión. Pero la idea es que esa agenda política atienda y se alimente y se nutra de lo que dice la agenda social, ¿no? Luego, en la siguiente diapositiva, hay un screenshot de un medio de comunicación de mi amigo Kenny Yucra, que justamente comunicaba aquí en esta región, en la región Ica, que el gobierno regional de Ica tiene un avance de casi el 80% de su presupuesto asignado. Yo dije, bueno, maravilla, ¿no? Bacán, genial, porque nosotros habíamos hecho una búsqueda amigable en el MEF hace como 3 meses o 2 meses y medio, y indicaba que en el asunto o en la clase de solo proyectos, porque cuando entonces la búsqueda amigable en el MEF, hay 2 formas de hacerlo, ¿no? En el caso de los gobiernos regionales o gobiernos municipales, ¿no? Actividades y proyectos, que estamos hablando del pago de planillas, el pago de la luz, el pago del agua, el pago de la tinta, el pago de los locales, y los proyectos de inversión de los que estamos hablando, de los proyectos que se han destrabado, por ejemplo, por 16.000 millones de soles, más de 800 en el país. Esos son actividades y proyectos. Y solo proyectos son solamente los proyectos que se desarrollan para la comunidad, para la labor de la entidad, ¿no? Entonces, actividades y proyectos son pago de planillas, pago de servicios, agua, luz y los proyectos. Y solo proyectos es solamente proyectos. Entonces, yo vi esto y dije 80%. ¡Wow! Genial, qué tal crecimiento, ¿no? ¿Cómo lo ha hecho el presidente regional de Ica, ¿no? Entonces dije, bacán. Pero, en la siguiente diapositiva, nosotros hicimos esa búsqueda amigable y pues sí, no era tanto así, ¿no? No era más del 80%, era más del 80%, pero en actividades y proyectos. Actividades y proyectos. Pago de planilla, pago de luz y proyectos, ¿no? Claro. Pero en el caso de solo proyectos, donde se ve pues la chamba, ¿no? Donde se ve la chamba. No es tanto así, ¿no? En la región de Ica estamos en el puesto número 13, ¿no? Número auspicioso, para mí es auspicioso, ¿no? Un número auspicioso, gobierno regional de Ica con 49.2%, ¿no? Entonces, estamos como que a mitad, aquí prácticamente a mitad de la tabla, ¿no? A mitad de la tabla, ¿no?
49.2% en solo proyectos, ¿no? Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Irá más de 80 y punto y tantos en lo que es referente a pagar las planillas, a pagar la luz, el agua, los servicios y también los proyectos. Pero en solo los proyectos, que es la tarea fuerte, que es lo que nosotros como ciudadanos nos interesa y en lo cual se ve la capacidad y la habilidad y la gestión del equipo, vamos 49.2%. No estemos lanzando petardos, ¿no? O prendiendo luces mariposa porque se logró el objetivo. No es tanto así. Entonces hay que tener cuidado con estar festejando de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, es importante decir eso, ¿no? Ojalá que por el bien de mi región y de todo el país, pues esto mejore, ¿no? A ver, la primera región que va muy bien es Ucayali, ¿ah? Ucayali con casi un 80%. Felicidades ahí por los norteños, ¿ah? Felicidades. Luego está Madre de Dios con 65.8%, Apurímac 63.6%, Junín y Lambayeque son los 5 primeros. Son los 5 primeros. Al final de la tabla, wow, parece que este asunto de la corrupción del expresidente regional pues le ha golpeado bastante al Callao, ¿no? 9.6%. 9.6% tiene Callao. Están en Lima, ¿no? Uno diría, oye, estos patas van a desarrollar todo su presupuesto. No es así, 9.6%, ¿no? La Libertad Trujillo, 25.3% solamente en proyectos. Ese es terrible. 25.3%, ¿no? Piura, Tumbes, el norte, ¿no? También el norte, Cajamarca, todo el norte, ahí hay que desarrollar bastante lo que son proyectos de inversión pública, ¿no? En INEDI y con Videre, por supuesto, agradecer a Videre por este cuadro, pues lo vamos a desarrollar, ¿no? Aprovecho un saludo también para Stephanie Garayar, que tiene su programa el día de mañana a la 1, entrevista electoral. Ya veremos a quién tiene ahí entrevistando. Es un programa muy objetivo, ¿no? Como es la razón de ser de esta radio. En esta radio realizamos un apostolado, por así decirlo, los locutores, ¿no? Yo simplemente vengo acá a exponerles las cosas que leo, que me gustan, no, para mí no es ningún oficio, es un pasatiempo el venir acá con ustedes y compartir las informaciones que simplemente estoy consumiendo y las comparto con ustedes, con los errores, las subjetividades, pero buscando la mayor transparencia posible, ¿no? Luego seguimos, ya dejamos un poco este cuadro y seguimos con la exposición de nuestra ministra de Economía, con Mara Alba. La diversificación productiva me llamó mucho la atención en este punto, porque Mara nos dice de que dependemos mucho, y bueno, es algo que ya sabíamos, de lo que son los recursos naturales, ¿no? Prácticamente los recursos naturales, todos los insumos, los commodities, como se dice, representan un 50% de las exportaciones que estamos realizando, ¿no? Y en el aspecto tributario también tiene un similar peso, ¿no? Entonces, es bastante la dependencia que tiene el Perú acerca de los recursos naturales, ¿no? No nos vaya a pasar como esta tesis propuesta. Uy, ya vamos a acabar el programa. Bueno, aún quedaban varias diapositivas, amigos. Esperamos dejarlas para la próxima, ¿no? Pero para terminar la idea, esperamos que no nos pase como la maldición de los recursos naturales. Esta teoría acerca de que justamente los países con mayores recursos pues tienen también esa maldición, ¿no? África, qué duda cabe, un país con grandes recursos naturales, pero mira cómo está. Venezuela también con un petróleo inmenso, vive, Maduro sigue engordando con eso, pero
mira cómo están. Entonces, esa es una realidad, ¿no? Teníamos más información, pero bueno, vamos a ir terminando. En la siguiente diapositiva también podemos ver, simplemente ustedes ya lo vean, le pongan pausa y lo vean, la diapositiva de la agroexportación, que tiene que ver mucho también con ICA, ¿no? Y la agroexportación, que tiene que ver mucho también con los lobbies del Congreso Fujimorista. Y en la siguiente diapositiva nos hacemos una pregunta, ¿no? Una pregunta que hizo Rosa María Palacios. ¿Los empresarios son fujimoristas? Iba a poner esto como título del programa, pero no tiene mucho que ver, ¿no? Pero los empresarios son fujimoristas. Y Rosa María dice algo interesante que también yo lo complemento, ¿no? No, pues no. Y es más, esos empresarios que supuestamente son fujimoristas no son fujimoristas, son mercantilistas, ¿no? Hay que hacer una diferencia clara entre lo que es mercantilismo y lo que es capitalismo. Y capitalismo aquí en el Perú no existe tanto. Hay, por supuesto, casos, pero más que todo son mercantilistas, es decir, gente que está confabulada con malos funcionarios para robar al país, ¿no? Y a todos nosotros, ¿no? Pero ¿los empresarios son fujimoristas? No, los malos empresarios, aquellos que cometen delitos, son simplemente oportunistas, ¿no? Son oportunistas. Y Rosa María lo grafica en este aspecto, sí, muy interesante. Principalmente se acomodan a partidos muy conservadores, ¿no? Que mantengan el statu quo y que no busquen el crecimiento de los demás, ¿no? Porque así buscan, así de mediocres son, ¿no? Así de mediocres son. No, ni siquiera esperan, tienen que destruir toda la demás competencia, ¿no? La siguiente diapositiva está la portada de este funesto Perú 21, ¿no? Que ataca quizás, ajusta una de las pocas personalidades que eleva la institucionalidad, como es Domingo Pérez, ¿no? Así que, bueno amigos, eso ha sido todo por el día de hoy en el programa. Esperamos que les haya gustado. Reitero, esperamos que este aeropuerto de elefantes blancos, este elefante blanco como es el aeropuerto de Pisco, realmente se ponga en activación, en actividad y sea para el bien de toda la comunidad. Así que nos despedimos, no sin antes dejarles un pequeño video haciendo referencia a esto y desearles lo mejor de este fin de semana y de toda esta semana que viene. Conmigo será hasta el próximo martes. Chau, permiso.